Ya está con nosotros hace algunos minutos nuestro próximo invitado, el ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, y le vamos a dar el muy buenos días. ¿Cómo le va, mi estimado Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo nos Andrés, sintonizas? muy bien, lo escucho claro y fuerte. Aquí en Quito, una mañana soleada. Aquí el clima está cambiante porque normalmente hasta el mediodía está más bien caluroso para el estándar quiteño, pero ya en la tarde normalmente se nubla y también llueve. Así que es un poco como está el clima acá. Me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho. A propósito, hoy se conmemora el Día Internacional del Trabajo y vamos a empezar hablando de eso, conociendo tu faceta estupenda en el área de historiador y como miembro nacional de la Academia de Historia. Así que empezamos con sus preguntas, Alcides, y luego con Julio Ayala. Gracias, ingeniero. Pues saludándolo a nuestro gran amigo, colega, compañero de siempre en actividades periodísticas, Roberto Aspiazu Estrada. Actualmente él es columnista de Diario El Universo. Trabajó antes pues en varios canales de televisión, lo recuerdo muy bien, pues en Ecuavisa. También fue director del Comité Empresarial Ecuatoriano, ha publicado varios libros y es también miembro de la Academia Nacional de Historia. Precisamente en el tema de los libros, ya lleva o está ya por terminar, entiendo yo, el tercero. El primero se llamó Crónica de la Historia, el segundo Hechos y Personajes y el tercero Memorias del Ayer. En todo esto, Roberto, ¿algún espacio tendría dentro de esta actividad de escribir como tú tienes este tema del Día Mundial del Trabajador? Bueno, esto tiene un espacio, yo diría, a nivel mundial, desde el punto de vista de que se conmemora en muchísimas partes del mundo. Se recuerda una matanza de trabajadores en huelga en la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX. Y en Ecuador tiene una larga tradición desde el punto de vista de movilizaciones para reivindicar derechos que viene desde la Revolución Liberal, que de alguna manera posicionó la figura del trabajador como un protagonista de la historia y favoreció la conformación de los primeros gremios que se fueron dando principalmente en la ciudad de Guayaquil en un inicio, para posteriormente pues difundirse esto a nivel nacional. El general Alfaro fue un favorecedor de que los trabajadores en su momento y hace ya algunas generaciones tuvieran un protagonismo, un reconocimiento en el marco de esta fecha recordatoria. Se ha dicho que cuando se celebra o se conmemora el 1 de mayo, muchos van a descansar, otros van a divertirse y muy pocos van a celebrar con una marcha, con una alegoría, el primero de mayo de reivindicaciones laborales, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué ha perdido significado según usted, Roberto? ¿Ha perdido algún significado de lo que originalmente fue esta celebración? ¿O esta sigue intacta? Bueno, yo diría que se ha venido transformando a lo largo de los años, sigue habiendo manifestaciones en las principales ciudades del país con oportunidad de esta fecha, pero hay que recordar de que antes el 1 de mayo no se movía como feriado y actualmente ya desde muchos años a la fecha, el 1 de mayo se adhiere según eh, cómo está el calendario a un viernes, a un lunes, de manera tal de que si cae en otro día de la semana, desde luego, y no hay asueto, siempre hay una limitación en lo que tiene que ver con concurrencias, pues sencillamente los trabajadores están trabajando, como el día de hoy. Se ha dicho que en el gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez, mediante decreto del 23 de abril de 1915, se consagró el 1 de mayo de cada año día feriado para los obreros del Ecuador y el siguiente año se decretó en el país la jornada de 8 horas, aunque fue sistemáticamente burlada, dice aquí un análisis que tengo de archivo. Hubo protestas, huelgas y reivindicaciones de la clase obrera ecuatoriana. De esa fecha acá, ¿cómo podríamos rápidamente, verdad, anotar alguna conquista trascendental
que ya han tenido los trabajadores en estos tiempos? Bueno, pues yo pienso que de una manera u otra el sindicalismo ha tenido una presencia importante en el desarrollo del país en términos de vocería, de posicionamiento de reivindicaciones sociales, laborales. Lo que pasa es que hay que destacar también, con motivo de la conmemoración de esta fecha, de que ese sindicalismo ha venido perdiendo mucho terreno debido a que sencillamente hay una porción muy poco considerable de los trabajadores que efectivamente están sindicalizados. Y principalmente esto sucede más que en el sector privado, en el sector público. De cifras que yo manejé tiempo atrás, cuando era director del Comité Empresarial Ecuatoriano, no eran sino el 7% del total del universo de trabajadores del país que estaban efectivamente sindicalizados. Entonces, eso ha supuesto perder algo de fuerza, desde luego siendo compensada por el protagonismo de otras organizaciones, movimientos sociales que han insurgido en la escena nacional, como la propia Confederación de Nacionalidades Indígenas a partir del año 1990, con la movilización que se hizo entonces al expresidente Rodrigo Borja, ¿no? De manera tal que en todo esto hay siempre una mutación, una transformación. Recuerdo yo en los años 70, uno de cuyos dirigentes era precisamente Julio Ayala, que nos acompaña en este panel, pues era una organización poderosa que verdaderamente le plantaba cara en esa época a la dictadura, cuando tiene que ver con la reivindicación de sus temas de agenda gremial. Pero eso ha ido cambiando y hoy por hoy prácticamente la UNE ha quedado reducida a una mínima expresión y ya no tiene esa fuerza, esa potencia que antaño tuvo. Es parte de las transformaciones que en la sociedad se van dando, en las transiciones de una generación a otra. Permíteme otra pregunta antes de darle paso a mi compañero Julio Ayala. Se ha dicho que efectivamente es así, que tenemos nosotros un código de trabajo que fue aprobado en 1938 y a lo largo de los últimos años los diversos gobiernos han planteado una serie de reformas o leyes complementarias al código, pero nunca se ha dicho vamos a cambiar totalmente el código. Por ejemplo, ahora que se habla del trabajo por horas, por ejemplo, ¿verdad? Que lamentablemente para mi concepto no fue aprobada en la consulta. Efectivamente, debemos de elaborar un nuevo código del trabajo, debemos de reformarlo o debemos de seguir como ahora con otras leyes para complementar los vacíos que tiene el código del trabajo, Roberto. En verdad, los ecuatorianos tenemos una característica. Cuando tenemos un problema entre manos que es difícil de solución, lo que hacemos sencillamente es postergar cualquier decisión al respecto. Y así uno viene acumulando tiempo y más tiempo sin tomar una decisión respecto a temas que son urgentes en la agenda, ¿no? Por ejemplo, poner orden en las finanzas públicas. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros en este proceso de ordenamiento que nunca se da? Y seguimos con problemas relacionados que para financiar el presupuesto general del Estado necesitamos endeudamiento público externo e interno. Quiero decir con esto de que lamentablemente, tal como se plantea lo del Código del Trabajo, hay también muchos otros temas en la agenda nacional respecto a problemas que sencillamente no se atienden oportunamente, el hecho de la división política, la falta de acuerdo que es propio también de la cultura ecuatoriana, conspiran contra la posibilidad de poder avanzar en esta dirección. Hasta donde yo recuerdo, se viene hablando de un nuevo código del trabajo, por lo menos desde la década de los 90, es decir, llevamos 30 años dándole la vuelta a lo mismo y finalmente no damos ese paso porque sencillamente no hay acuerdo y para generar una confrontación de incierto desenlace es preferible dejar las cosas igual. Las 9:37, don Julio Ayala Serra. El gusto de saludarte, mi querido Andrés, y también pues, al ingeniero Roberto Aspiazu, con una amistad de muchísimos años. Roberto, dime una cosa. Tú has analizado muy bien la situación, por ejemplo, del sindicalismo, has analizado muy bien la situación del trabajador. Pero yo te pregunto, ¿a qué se debe ese cambio tan radical
por ejemplo, en el sindicalismo ecuatoriano. Cuando yo era dirigente sindical, y tú lo has mencionado, no solamente la UNE, pues, oiga, la CTE, la CEON, la CEDOS, tenían, pero dirigentes que eran dirigentes que todo el mundo sabía quién era el presidente de la CTE, todo el mundo sabía quién era el presidente de la CEOL, de la CEDO, todo el mundo sabía quién era el presidente de la FESE, de la FEWE. Bueno, pero ahora parece como que a todos les hubieran puesto un esparadrapo de oro en la boca. Tenemos un problema, por ejemplo, en esta época, Roberto, el problema del seguro social ecuatoriano. Y los señores dirigentes de la clase trabajadora armaron un tremendo embrollo, iban a hacer manifestaciones y todo, después ya parece que negociaron porque por pelear por el miembro de los trabajadores en el directorio, pero no pelean por salvar al seguro social. ¿Qué es lo que pasa, Roberto? Mira, yo te podría decir que cuando Ecuador regresó al periodo democrático en el año 79, las centrales sindicales tenían mucho poder en este país y desde luego protagonismo. Y durante el gobierno de Osvaldo Hurtado realizaron manifestaciones que verdaderamente pudieron en jaque la estabilidad política del país. Frecuentemente nos olvidamos de estos episodios, otros son demasiado jóvenes para tenerlo presente, pero verdaderamente era una fuerza de presión muy importante. Pero creo que hubo un problema relacionado al hecho de que no actualizaron su discurso, su plataforma reivindicativa, se anclaron demasiado en las tesis de la izquierda radical, de la lucha de clases, y desde luego había una sociedad que iba evolucionando en función de otros valores que de pronto no sintonizaban con ese pensamiento que devenía de tiempos de la Revolución Cubana, de 20 o 30 años antes. Entonces, creo que eso produjo una suerte de desconexión y desde luego en lo que tiene que ver con el calentamiento de las calles, utilizando una metáfora, el advenimiento del movimiento indígena a partir de 1990 con la protesta, lo mencionaba hace un momento al expresidente Rodrigo Borja, con una serie de aspectos o plataforma reivindicativa, pues obviamente determinó ahí una transición que el poder que tenían las centrales sindicales en ese aspecto de movilización se trasladó al movimiento indígena y así ha sido desde entonces. Normalmente las centrales sindicales lo que hacen es enancarse en los pronunciamientos de la CONAIE cuando hay algún tipo de protesta mayor en donde ellos también quieren encontrar un espacio, pero siempre de manera subordinada, ya no como protagonistas, sino como actores secundarios, poco como lo veo. Ya, pero hay una cosa, Roberto, en dictadura era difícil pelear contra la dictadura. A mí la dictadura me sentenció a 2 años de cárcel y a 10.000 sucres de multa sin la opción siquiera de tener un abogado que me defienda. Absolutamente nada. Era difícil pelear contra la dictadura y sin embargo se peleaba contra gobiernos democráticos donde no ha habido ese tipo de represión. Sin embargo, no se pelea. Cuando digo pelea, mi querido Roberto, no estoy diciendo quemar buses, apedrear edificios, a incendiar los trucutú o golpear a los policías. No me refiero a eso. Me refiero a la manifestación bien concebida, es decir, a esa manifestación que trae planteamientos lógicos. Pero en gobiernos democráticos ni siquiera eso, porque no vemos ni siquiera planteamientos, no hay una. Hoy día seguramente dirán discursos revolucionarios porque va a haber movilización hoy día, no sé con quién, porque es día de trabajo, pero va a haber movilización. Pero lo tradicional, y es que yo lo he visto y lo he contestado, es que ahora, después de las manifestaciones del 1 de mayo y de los lindos discursos, una tremenda borrachera. Al día siguiente se han olvidado, parece que las neuronas se las comió el alcohol. Al día siguiente se olvidaron de todo lo que dijeron. Bueno, tú estás describiendo una realidad, ¿no? Eso es lamentablemente así, pero por otra parte hay un significado histórico de por medio que no puede ser soslayado. Efectivamente, cuando hubo la dictadura, desde luego estas organizaciones presentaron cara y en tu caso fueron objeto de represión. Hoy vivimos tiempos distintos, pero creo que uno de los problemas relacionados también es al hecho de la falta de renovación, de nuevas figuras en el ámbito del sindicalismo que permitan ir encontrando una agenda distinta a la permanente confrontación
por ejemplo, con los empresarios o adoptando posiciones que son propias de la izquierda más radical que ya ha desaparecido y que en su época tuvo un núcleo fuerte en las propias universidades estatales del país. Pero hoy por hoy eso ya no se da y me da la impresión que como que viven anclados en el pasado, de las viejas glorias. Ya es hora, pues, naturalmente, de una renovación y eso implica también la plataforma reivindicativa, que me parece que tiene que ser ajustada y acomodada a los nuevos tiempos. Plataforma que debería ser encabezada, mi querido Roberto, y yo quisiera que tu opinión por el tema de la seguridad social, porque el tema de la seguridad social, tú como empresario y como hombre de empresa, seguramente estás analizando el momento en el que el seguro social quiebre, la hecatombe que se arma en el país. Yo no puedo ni siquiera imaginar. No sé si llegaremos a ser el nuevo Haití de América, pero estamos caminando directamente a la quiebra de la seguridad social y no le encontramos absolutamente una mínima salida al problema. Por eso justamente decía hace un momento Julio, respecto a esto que es propio de la cultura ecuatoriana, de que no afrontamos los problemas, sino que cuando son muy complejos, difíciles, lo que solemos hacer es sencillamente dejarlos ahí colgados en el tiempo para cuando hagan crisis, ahí sí preocuparnos y adoptar algún tipo de decisión radical, por más conmoción que esto suponga para la sociedad ecuatoriana. Sabemos bien que este problema de la falta de financiamiento del IES y del régimen de pensiones, de atención a salud, está entrando en una fase crítica y verdaderamente de aquí a 3 años podemos estar verdaderamente en una situación que se salga de control y que obligue a tomar de último momento decisiones sumamente drásticas, porque estamos hablando de un desfinanciamiento creciente y no hay los fondos de reserva, de sostén necesarios para efectos de seguir manteniendo este ritmo de jubilaciones que está habiendo sin necesidad que se incorporen nuevos aportantes para poder financiar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo, por favor. Gracias, Julito. Le vamos a dar el paso a nuestra compañera y amiga, a la máster Romina Ceballos Avellán. Romina. Roberto, buenos días. Para mí, en lo personal, es bastante importante conmemorar estos días trascendentales que nos permitieron llegar a donde estamos hoy. ¿Qué cree usted que hace falta, sobre todo en nuestro país, para que estos días tan importantes, sobre todo la juventud, los recuerde, los conozca y para que no se vuelvan a repetir nunca más como lo que pasó el 1 de mayo? Mi mensaje iría en la dirección de que los jóvenes estudien la historia para que conozcan cómo fue el pasado a fin de tener referentes respecto a lo que sucede en el presente, porque finalmente el presente no es un accidente, tiene pues una sucesión de episodios, historias que han venido configurando el momento actual. Y muchos jóvenes sencillamente, no sé, tengo la impresión ya como hombre mayor de que están muy distraídos con las redes sociales en cuestiones vanas, efímeras, y desde luego no estudian lo suficiente como deberían para tener una opinión cabal sobre un evento como puede ser el 1 de mayo, conocer de su trascendencia, del impacto que ha tenido en distintas sociedades, de cómo ha evolucionado el movimiento laboral en distintas partes, naturalmente en primer término el Ecuador. Y bueno, pues verdaderamente es algo que no deja de preocupar, porque a veces no tengo yo una lectura clara de verdaderamente el compromiso cívico que tienen los jóvenes respecto al futuro del país, que en su momento sí tuvimos aquellos que pertenecimos a la generación de 1979, del retorno al orden constitucional, el que ya han pasado naturalmente más de 40 años. Las 9 de la mañana con 47 minutos, 9:47. Roberto, respecto a esta conmemoración, ya yendo a la fecha histórica, a mí siempre me llama la atención, y vale traerlo a colación, que se da un 1 de mayo por unas protestas que fueron
además reprimidas en los Estados Unidos, de mujeres, trabajadoras principalmente. Y sin embargo, en Estados Unidos no se celebra hoy el Día del Trabajo, sino el primer lunes de septiembre de cada año. No tiene una fecha exacta, sino que se lo celebra el primer lunes de septiembre de cada año. Entonces, esto me llama la atención, ¿no? De que se haya tomado esos pues, hechos que son obviamente parte de la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, y en cambio esto se celebra en América Latina, en varios lugares de Europa. Yo he estado en Italia, en España, los días que se celebra el 1 de mayo, y entiendo que en otros lugares también. Entonces, ¿por qué será esa situación? Esto se dio en Chicago a fines del siglo XIX, y sin embargo allá no lo tienen como el Día del Trabajo. Porque la Internacional Socialista reivindicó la fecha como una cuestión de carácter global y los norteamericanos, dígase los gobiernos de turno de época a principios del siglo XX, siempre vieron con reserva las implicaciones que podía tener un movimiento que tenía sesgo anticapitalista, Ok. cuando naturalmente Estados Unidos, sabemos bien, ha sido de algún modo cuna del capitalismo y ha formulado muchos paradigmas alrededor de cómo este concepto podría eventualmente globalizarse. Pero en contramano también ha habido esta suerte de reacción y desde luego el movimiento socialista internacional posicionó como una fecha clásica de protesta, de reivindicación social, aquella del 1 de mayo, y es la razón por la cual se produce este contraste en el sentido que mientras Estados Unidos no honra la fecha, sí se hace en general a nivel internacional en muchísimos países del mundo. Eh, Estaba viendo aquí, justamente, para refrescar la memoria, que se dio esto en 1886. 200.000 trabajadores iniciaron la huelga. Imagínate, 200.000 trabajadores en 1886 en Chicago, haber sido la mitad de la ciudad, pues, ¿no? Sí. Mientras pues pedían mejores condiciones de trabajo. En esa época el sábado se trabajaba, la jornada diaria debe haber sido pues fácilmente 12 horas. Pues estoy dando criterios, no digo que es exacto, pero fácilmente, porque la jornada de 8 horas se la conquistó muchísimo después. Y decían pues que las condiciones eran mucho peores en Chicago que en otras ciudades de los Estados Unidos. Las movilizaciones continuaron el día 2 y 3 de mayo de ese mismo año, y que solo había una fábrica que seguía trabajando en dicha ciudad. El día 2 de mayo, la policía había disuelto en forma violenta una manifestación de más de 50.000 personas, y el día 3 se celebraba una concentración enfrente de las puertas de las policías. Eh, y ese día vinieron las sirenas de la policía con rompehuelgas, que antes era algo que había bastante, ¿no? Y ahora los rompehuelgas casi ni existen. Y se dio una pelea campal. Los policías procedieron a disparar, a quemar ropa sobre la gente, produciendo 6 muertos y decenas de heridos en aquella ocasión. Como tú bien dices, y la explicación es clarísima, Estados Unidos ha sido pues el adalid de la lucha contra el comunismo y contra este tipo de reivindicaciones de lo que tiene que ver con la lucha de los obreros, ¿no? Y para la época también la sociedad norteamericana estaba sujeta a una poderosa transformación de la posguerra civil, es decir, habían pasado 2 décadas de la finalización de la guerra, el país se había transformado con una infraestructura de transporte formidable, particularmente del ferrocarril, los negros habían sido pues
incorporados formalmente a la ciudadanía, más allá que el tema de sus derechos propiamente quedarían suspendidos o no tendrían una plena realización, sino hasta la década de los 60 del siglo pasado, pero había toda una efervescencia e inconformidad porque las condiciones de trabajo no habían sido mejoradas y desde luego con esta visión extremadamente capitalista, esto como que quedaba postergado y se pensaba que solamente el hecho de otorgar trabajo ya le brindaba al empresario una posición de preeminencia y que no cabían los reclamos porque sencillamente era frustrar la posibilidad de precisamente generar trabajo. Entonces, finalmente de estas visiones se contraponen, chocan y desde luego se producen estos episodios de violencia que son una suerte de catarsis, porque después de eso, naturalmente, poco a poco se fueron consagrando derechos relacionados al límite de horas de trabajo, del control del trabajo infantil, porque en esa época también había muchísimo trabajo infantil en las fábricas, de manera tal de que fue parte de una evolución natural que tenía que darse en una sociedad de esas características. Las 9:54, don Alcides Montilla. Roberto, aprovechamos la oportunidad de estos pocos minutos que todavía quedan de la entrevista contigo para referirnos a otros temas, especialmente aquellos que te apasionan, el de leer y escribir libros, ¿verdad? Leer libros, te estaba leyendo que te lees muchísimos libros, un récord realmente de la lectura en el tiempo, pero también el tema de escribir libros, ¿no? Hablaba al inicio de la entrevista de los libros que ha escrito, Crónicas de la Historia, Hechos y Personajes y Memorias del Ayer, pero están ocurriendo en el país hechos muy trascendentales. Ahora último nomás, los conflictos diplomáticos, primero con Rusia, después ahora con México, y otros problemas diarios, porque se dice que este país es uno de los más ricos en cuanto a dar noticias de primera plana. De repente, eh, te interesaría, ¿verdad?, tomar de referencia temas como los que he anotado para que empieces tal vez a escribir algún libro sobre esto, Roberto. En realidad he escrito un nuevo libro, estoy buscando un editor internacional que lo he llamado Historias contadas otra vez, en donde recopilo algunos artículos de historia que he escrito en El Universo, en la revista, y aparte de ello, artículos que he escrito de modo propio, pero enfocados hacia lo que es la historia universal. Es decir, nuevamente recurriendo a episodios para hacer una narrativa que pueda ser de interés de los lectores. Ese libro lo he enviado para que sea revisado por el Centro de Cultura de México, que es probablemente la principal editorial a nivel continental, pero ellos tienen tal requerimiento de publicaciones que normalmente dura meses eh, recibir una respuesta en sentido positivo o negativo. Así que me encuentro en ese trance con algo de paciencia. He recompuesto la historia episódica del Ecuador en los 3 tomos que tú has mencionado. Escribí adicionalmente a 4 manos con Gonzalo Ruiz una biografía política de Jaime Nebot cuando él dejó la alcaldía de Guayaquil al cabo de 4 periodos, destacando el modelo que se había aplicado entonces en la ciudad y que lamentablemente descalabró con su sucesora Cintia Viteri. ¿Y no te interesaría de repente, no lo hablo como lector también, me gustaría leer el punto de vista de un escritor como vos respecto de estos temas que últimamente están ocurriendo en el país, que a veces por X o Y motivo no se registran necesariamente en los medios escritos, por ejemplo, y que a veces son necesarios tenerlos ya en historia registrada a través de un libro? Mira, en realidad yo la coyuntura política la veo en el marco de un dilema entre correísmo y anticorreísmo. Pensé que esta lógica se iba a superar luego de la transición de 2017, pero en los escenarios de 2021-2023 esto se ha replicado con mucho parecido y anticipo que de cara al presente año y principios del próximo año el escenario se va a volver a repetir. Entonces, un poco el dilema que yo me planteo es hasta cuándo vamos a seguir con esto, porque verdaderamente yo no entiendo cómo puede
un partido político tan cuestionado como la Revolución Ciudadana seguir teniendo tantos adherentes. Es una realidad, me cuesta explicarlo, pero finalmente creo que esto tiene que tener un desenlace en algún momento y ojalá sea en un sentido constructivo desde el punto de vista de los intereses generales del país. Esa es una reflexión que me permito compartir en cuanto a cómo veo en este momento la transición política y la propia coyuntura histórica. Correcto, continúa la entrevista mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Roberto. Hoy es un día trascendente, no solamente porque se conmemora el Día del Trabajo, sino que hoy prácticamente entra en funcionamiento nuestro acuerdo de libre comercio con la China. ¿Beneficios y perjuicios hay al respecto, Roberto? Mira, yo no conozco eh, prácticamente ningún país en el mundo que a la larga se siga quejando de haber suscrito un acuerdo comercial con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Es decir, es la forma como el mundo se viene integrando, globalizando desde hace ya mucho tiempo. Yo diría que este es un fenómeno que inició a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, con los primeros acuerdos que se dieron. Tú recordarás el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos con Canadá y México, que fijó una pauta a nivel mundial. Anteriormente lo había hecho también de modo propio lo que entonces se llamaba la Comunidad Europea, en términos a procurar procesos de integración económica, comercial, de inversión y en distintos órdenes más profundos. Y desde luego, pues a partir de ese momento se han venido dando estos procesos de forma continua y en el caso particular de Ecuador creo que es un hito histórico. Es muy importante que tengamos el acuerdo con China. Creo que en general va a ser favorable para la economía del país. Siempre hay eventualmente sectores que quedan eventualmente comprometidos, pero por otra parte en estas negociaciones comerciales tú tienes la opción de las exclusiones. Y entiendo que en el caso de China hemos excluido prácticamente capítulos enteros para proteger la industria nacional, de forma tal que desde ese punto de vista el impacto negativo va a ser muy acotado, en tanto que el positivo respecto al posicionamiento de distintos productos exportables del Ecuador en China va a ser favorable, va a ser positivo. Es como veo el tema. Hay muchas personas que creen que un acuerdo comercial solamente hay que mirarlo desde el punto de vista de lo que nosotros le podemos vender, pero también hay que verlo desde el otro ángulo de lo que nosotros podemos comprar. Por ejemplo, el acuerdo que firmamos con la Unión Europea, a mí particularmente me ha parecido muy beneficioso para el común de los ecuatorianos, porque los productos que vienen de Europa están mucho más baratos. ¿Pasará lo mismo con el acuerdo comercial con China, Roberto? Sí, y tú tocas una dimensión que no es tan común en lo que tiene que ver con la discusión acerca de la conveniencia o no de este tipo de acuerdos comercial, y es el consumidor. ¿Le beneficia o no le beneficia? Desde luego que sí, porque va a tener acceso a productos chinos más baratos, pero al tiempo va a tener en principio mejores posibilidades de lograr plazas de trabajo que se van a ir generando como consecuencia del trabajo, del empleo que genera la posibilidad de exportar productos a China. China es un mercado gigantesco. Entonces, cuando hay una demanda de un determinado producto, el nicho se convierte en algo muy grande, ¿no? Es decir, lo que uno pensaría en principio que es pequeño, de pronto adquiere dimensiones distintas porque hay una demanda de una creciente clase media en China que finalmente pues va a impulsar el aparato productivo ecuatoriano agroexportador, ¿no? Y mira tú lo de la pitahaya, una fruta que era de un consumo muy acotado a nivel nacional, de repente comienza a proyectarse internacionalmente y el año pasado ya hemos exportado 170 millones de dólares. Y desde luego, parte de ese incremento obedece al mercado chino. Así que es parte de la dinámica que se va estableciendo como consecuencia de nuevas reglas del juego, en donde uno de los beneficios es el abatimiento de aranceles, con lo cual el consumidor, tanto allá como acá, puede acceder a productos más baratos del respectivo origen.
Gracias, Roberto. Nuestra compañera Romina Ceballos, a quien le damos el cordial buenos días, continúa con el diálogo. Perfecto, Julito. Gracias. No soy Romina, por si acaso, ¿no? Se nota, por si acaso, la voz, por su, la imagen, pero el tiempo se nos vino encima, Romina. Igual para despedirlo al ingeniero Aspiazu. Roberto, muchísimas gracias y ojalá este tipo de espacios que cuentan un poco la historia se sigan replicando porque creo que es súper necesario, sobre todo en la juventud y también creo que el sistema de educación debe de volver a tocar temas tan importantes como los temas cívicos que ya se han dejado a un lado. Muchas gracias. Saludos a todos. Un Hasta pronto. abrazo, un abrazo, mi querido Roberto. Que te vaya Chao, bien, Andrés, Roberto. gracias.